Hoy os voy a enseñar a hacer un champú de avena, es decir, un champú muy suavecito, ideal para pieles delicadas, para psoriasis, para bebés, y bueno, cosas así. En realidad es un encargo, que yo no suelo hacer encargos, ¿vale? Yo no vendo. Pero bueno, voy a hacer una excepción porque me lo han pedido unos amigos que van a ser papás, entonces lo quieren todo súper healthy. Os voy a dar la receta para hacer 1 litro. Bueno, vamos a empezar. Por supuesto, todo bien limpio con alcohol, absolutamente todo lo que vaya a estar en contacto con los ingredientes, con el producto. Eso incluye cucharillas, espátulas, la batidora. Entonces vamos a empezar. Necesitamos 20 gramos de aceite de almendras dulces. En este caso es aceite virgen, ¿vale? Intentemos evitar los refinados. ...400 gramos de infusión de avena. Por supuesto fría ya, ¿vale? Para evitar que se pierdan las propiedades de los otros ingredientes. Tened en cuenta que, por un lado, una parte del agua se va a evaporar y otra parte la va a chupar la avena. Por lo tanto, no pongáis justo los 400 de agua en la infusión. Yo lo he hecho con 600. Luego la avena restante de la infusión se puede comer, que es muy guay para la digestión. 330 gramos de coco glucósido. Vale. 14 gramos de sucrose cocoa-ate. 66 gramos de aloe vera. El que yo uso es completamente líquido, que es más fácil de manejar, pero si tenéis planta de aloe y queréis sacar el gel de la planta, muchísimo mejor. 5 gramos de extracto de avena. Los extractos suelen tener las propiedades que tiene la planta en sí, pero mucho más concentradas. La avena es antiinflamatoria, antihistamínica y calma mucho las irritaciones de la piel. 14 gramos de glicerina vegetal. ...5 gramos de goma xantana. Con el vaso vacío, no hace falta que esté limpio, pero vacío, echamos 5 gramos de goma xantana. A estos 5 gramos le vamos a añadir 20 gramos de agua. Lo mezclamos bien, ¿vale? Intentamos que se cree un gel antes de echarlo al resto de la mezcla. Lo podéis hacer con una espátula o más fácil con una batidora chiquitita. Ya se ha quedado como un gel, así que adentro. 30 gotas de aceite esencial. Lo ideal, suave, es el aceite esencial de manzanilla romana. Pero se le pueden echar más cosas, ¿vale? Los aceites esenciales tienen muchas propiedades. Buscad la que mejor os vaya para el tipo de producto que queréis hacer. Algunos que son mejor para la psoriasis, otros que son mejores para la piel irritada. Bueno, pues buscad un poco. Y por último, el conservante natural, que le tenemos que echar 140 gotas. Yo ya sabéis que soy una mega vaga para contar las gotas, así que le voy a echar un tapón. Pero son 140 gotas, que lo sepáis. Pues ahora a batir, que no se os olvide que la batidora también tiene que estar desinfectada. Dejamos que se seque un poco. Empezad siempre batiendo bien por el fondo para que no salpique. Pues esto ya está, ¿vale? Ha quedado un gel muy guay. Y ahora, muy importante, medir el pH. Vale, está mega alcalino, ¿veis? Se ha puesto súper azul. Pues ahora le echamos ácido láctico para compensar, ¿vale? Le voy a echar un par de taponcitos y volvemos a batir.
y volvemos a medir. A ver qué tal vamos a estar. Entre el 5 y el 6, ¿vale? Cuando es prácticamente el mismo color que la cinta, ahí está bien. Pues ya está, todo perfecto, así que a envasar. Vale, pues ya está. Acordaos siempre desinfectar también el envase, ¿vale? Que no queden bacterias ni en el cuerpo, ni en el tapón, ni en la rosca, nada, ¿vale? Entonces aquí tenemos 1 litro de champú de avena. Súper suave, ideal para pieles sensibles, ideal para bebés e ideal también para futuras mamás, porque recordad que todo lo que penetre a través de nuestra piel va a parar a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si vamos a ser mamás, no hay que tener cuidado solo del alcohol, el tabaco y la carne roja, ¿vale? Hay muchos tóxicos y más en el día a día de hoy, y en la cosmética hay muchos y que pueden tener muchos efectos secundarios para los fetos. Entonces, ya sabéis, todo natural. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete. Un besito. Hasta pronto.